Cuando Víctor Hugo pereció, lo velaron en el Arco del Triunfo y más de 2 millones de almas francesas siguieron el féretro. Ese era el fin de una vida llena de contrastes y para muchos desgraciada. Empezando por sus hijos, porque prácticamente todos perecieron a corta edad. Leopold, el primogénito, pereció al poco tiempo de nacer. Leopoldina, su hija favorita, perecía mientras daba un paseo por el río Sena en un bote a los 19 años. Charles y François perecieron de tuberculosis y el otro, François, de cáncer. Así que la única que sobrevivió y vivió más largo tiempo sería Adele. Pero acabó internada en un psiquiátrico tras un amor nunca correspondido. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Hermes Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Un día lluvioso del año 1850. Un par de policías encontraron a una mujer algo sucia y desorientada por las calles de Nueva York. La chica les habló en una lengua extranjera que ellos no pudieron entender. La llevaron a un hospital y le diagnosticaron amnesia. Más tarde sería identificada como Adele Hugo, la hija del famoso escritor Víctor Hugo, autor de la célebre obra Los Miserables. Adele era la menor de los hijos de Víctor Hugo y su belleza era tan formidable, tan magnífica, que el mismísimo Honorato de Balzac la llamó la mayor belleza. Su cabello negro y sus ojos oscuros como imanes hacía que sus contemporáneos la elogiaran. La pintó en un cuadro nada más y nada menos que Lacroix y le erigió una escultura a Agustín Clesinger. Y Augusto Baquier le dio un poema. Sin embargo, ninguno de esos hombres le llegó a enamorar. Son insípidos, incompletos, entonces no son hombres, porque para mí un hombre apenas es hombre cuando tiene genio y naturaleza de hierro. Así que una hermosa hija y un hombre considerado como uno de los escritores más importantes del siglo XIX, Víctor Hugo. Pero su obra, Los Miserables, no pudo estar más lejos que la historia quizá de su propia vida. Su vida personal estuvo plagada de desgracias, originadas en su mayor parte por las mujeres de su familia, una madre dominante, una esposa infiel, una hija favorita que perecía a los 19 años y otra que perdía debido a una enfermedad mental. Esa era Adele Hugo, una mujer desequilibrada cuyo amor por un general desencadenó todo tipo de trastornos, que la llevó a recorrer el mundo entero en su búsqueda. Aquel hombre era Albert Pinzón, un teniente del ejército de su majestad que asistió regularmente a las mesas giratorias y a las sesiones de espiritismo de Víctor Hugo. Juntos, él y Adele tienen una aventura, pero Adele Hugo, gran sentimental, cree en el amor a primera vista. Ella le declaró su amor y escribe que lo ama, porque es inglés, rubio, realista y material.
Aquella historia de amor había comenzado a principios de 1852, cuando Víctor Hugo fue condenado al exilio tras acusar a Napoleón III de alta traición. Adele tenía entonces 22 años y se vio obligada a seguir a su padre a Jersey. Solo que ella es una mujer joven e ingeniosa y esa isla la aburría. Su padre puede señalar que aquí bailamos mucho, pero bailamos. Adele va a todas las fiestas de la isla con su traje de Luis XVI y su pelo blanco empolvado. No le dan alegrías. Las propuestas de matrimonio se suceden y Adele Hugo se convertía en la mujer más cortejada de la isla. Un tal John Rose capta su atención, pero solo por un tiempo, negándose a comprometerse con un hombre del que no está locamente enamorada. Sin embargo, Pinzón nunca le correspondió al amor a Adele. Y durante 11 años Adele Hugo solo se aferró a dos cosas: al piano y sobre todo aquel con quien tuvo una vaga relación, pero que nunca abandonó en su mente, Albert Pinzón. Sin embargo, este amor no es recíproco y en 1861 Pinzón le hace entender que no tiene atención sobre ella y mucho menos la intención de casarse con ella. Intenta forzar la unión a Adele, amenazando con quitarse la existencia, pero el soldado no da más noticias. Ella, decidida a recuperarlo, le da una falsa compañía a su padre al irse a reunirse con él al puerto de Halifax. En 1863, esa es la oportunidad para que ella se libere de su padre, lo deje en la isla y salga tras su amor imaginario. Su hermano François se da cuenta de que su hermana está perdiendo la realidad, convencida de un amor que no existe. De hecho, Adele Hugo envió cartas a sus padres en las que afirmaba haberse casado con Pinzón, carta que incluso fue publicada en un periodo de tiempo en el que nada de eso era realidad. Y aunque estaba convencida de que conseguiría forzar su decisión, Pinzón, al descubrir la prensa, lo negó inmediatamente. Incluso intentó convencer a un hipnotizador para que se case con ella durante una sesión, pero como este último le pide una suma enorme, abandona la idea. Por su parte, Pinzón se casó con Catherine Edith Roxburgh y dejó el ejército y se fue a Barbados, a la isla en el Caribe. Adele Hugo lo siguió hasta allí y empezó a caminar por las calles de Barbados con sus pieles de Halifax bajo el sol abrasador del Caribe. Nos la encontramos deambulando como un alma en pena, le escribió a Víctor Hugo el cónsul francés en Barbados. Pasarían casi 10 años hasta que en febrero de 1872 Adele regresó a Francia. Ni siquiera conocía a sus hermanos. Su padre la internó en un centro de salud para mujeres en Saint-Mandé, justo al lado del Bois de Vincennes. Su internamiento no se hizo público, pero se reveló en 1882, 10 años después, año en que marcó la última visita de Víctor Hugo a su hija. Sin embargo, un periodista del Figaro que fue a verla afirmó que ella estaba razonando correctamente y estaba bien. Sus últimos años los pasó encerrada en un castillo en Suresnes. Perecería el 21 de abril de 1915 a la edad de 85 años. Y aunque fue la hija de Víctor Hugo que duró más tiempo, su partida pasó casi desapercibida. Ella misma pronunciaría en sus últimas horas: adiós, mi nombre es duro llevar, gritando así el peso que pesó sobre sus hombros a lo largo de su vida. Así que Víctor Hugo contribuyó en gran medida a establecer la llamada demencia de su hija, borrando su memoria por temor a que manchara el nombre y la reputación de su familia. La prohibición de visitarlo que impuso a su esposa y a sus hijos, y la comunicación más que limitada con Adele al no responder a sus cartas lo atestiguan. La prohibición de visitarlo que impuso
la prohibición de visitarla, que impuso a su esposa e hijos, y la comunicación más que limitada con Adele al no responder sus cartas lo atestiguan. Adele Hugo, por cierto, escribió mucho, pero muchas de sus cartas simplemente desaparecieron, algo raro en una familia que escondía hasta los billetes de tren, los guardaban. Así que su padre y quienes lo rodearon lamentaron la partida de Adele Hugo y pintaron el retrato de una mujer miserable y de mente atormentada. Soñaba con la libertad y se dejaba devorar por la sensibilidad desbordante. Incomprendida y presa de sus pasiones, pidió ayuda. Y ante una mujer que buscaba independencia y cariño, la única respuesta que supimos darle fue aislamiento y agobio por parte de su propia familia.